Webinar de Almer Online, primer encuentro de patología espermática. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos que estén con nosotros el día de hoy con un tema muy interesante que nos van a hacer favor de desarrollar distintos oradores, y les voy a presentar en primer lugar a nuestro coordinador, a la doctora Martina Carro. Yo soy Carlos Salazar, a sus órdenes, soy el presidente de esta mesa y los dejo en manos de la doctora Martina Carro, quien es compañera de Almer, una gran institución que nos hace favor de desarrollar este tipo de charlas para todos. Bienvenidos. Martina, adelante. Bueno, gracias Carlos, gracias a todos por estar ahí. Hoy vamos a compartir este primer encuentro de 2023 acerca de patología espermática. Para eso tenemos el agrado de poder compartir las charlas con el doctor Gastón Raibalsacchi, con el doctor Jorge Jalac y con el doctor Cristian Álvarez Sedó. Voy a presentar a cada uno cuando vayan dando sus charlas, así que primero, no me quería olvidar, quien nos presentó, tenemos el placer, que es el doctor Carlos Salazar, nuestro actual director de Almer, así que gracias Carlos por permitirme compartir este encuentro con vos. Y vamos a dar comienzo a la primera charla, a cargo del doctor Gastón Raibalsacchi. Gastón es jefe de Andrología y Reproducción del Servicio de Urología del Hospital Italiano de Buenos Aires y es profesor adjunto de Clínica Quirúrgica, Instituto Universitario del Hospital Italiano. Gracias Gastón por estar con nosotros, te escuchamos. Estás muteado, Gastón, ¿eh? Silencio acá. Ahora sí. Compartir pantalla. Ahí estamos. ¿Ahí se ve pantalla completa ahí, Martina? Sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias Almer por la invitación y por la presentación. Vamos a charlar de este tema que es fenotipos de patología espermática. Sin lugar a dudas, la técnica de ICSI fue el gran avance en el tratamiento del factor masculino. Sin embargo, esto tiene algunas consideraciones o algunas cuestiones que han generado. Y la primera es que esto ha hecho que disminuya la evaluación y la investigación en el factor masculino. Y el segundo elemento, que me parece que es importante, es que se ha considerado, esto como manifestó en este trabajo el mismo grupo que desarrolló la técnica de ICSI, que los parámetros espermáticos claramente no afectan el resultado de esta técnica. Y esto, conceptualmente o globalmente, es cierto. Sin embargo, yo voy a tratar de mostrarles en esta charla y en este simposio que está relacionado con la medicina de precisión, que es tratar de ver para cada paciente lo mejor y no una cosa global. Es cierto que si uno toma toda la población de hombres que van a un tratamiento de reproducción asistida, posiblemente los parámetros espermáticos no influyen en el resultado. Pero cuando uno empieza a considerar situaciones especiales, ya vamos a ver que es muy importante. Y me parece que esto es importante especialmente para quienes estamos en contacto con la medicina reproductiva y que enviamos a pacientes con factores masculinos severos a un tratamiento de reproducción. ¿Qué es fenotipo? Y bueno, fenotipo, como todos sabemos, son aquellas características físicas y también de comportamiento que se pueden observar. Esta es la definición para cualquier organismo cuando uno habla de fenotipos. ¿Y cuál sería el fenotipo para el espermatozoide? Bueno, básicamente aquello que vemos que es la morfología, la forma, y desde el punto de vista de la función del espermatozoide sería la movilidad, la capacidad del espermatozoide de fecundar y la capacidad de inducir el desarrollo embrionario, permitir un desarrollo
embrionario adecuado. Yo me voy a concentrar en esta charla en estos dos parámetros, que son la morfología y la movilidad, que son aquellos parámetros que nosotros podemos evaluar previo al ingreso a una técnica de reproducción asistida, porque los otros dos, capacidad fertilizante y desarrollo embrionario, obviamente, en general, el diagnóstico es posterior al tratamiento de reproducción asistida, y también es un capítulo muy grande que me parece que es para otra charla. Entonces, vamos a concentrarnos en estos dos elementos fenotípicos, la morfología y la movilidad. Siempre a mí me gusta ver lo normal como para entender lo patológico. ¿Cómo se desarrolla la morfología, la forma de un espermatozoide? Y depende principalmente de la última etapa de la espermatogénesis, que es el proceso llamado espermiogénesis, por el cual una espermátida redonda se transforma en espermatozoide. Y esto implica varios cambios. Entre ellos, el primero es que el aparato de Golgi se ubica en uno de los polos y constituye el acrosoma. Luego, el centríolo se ubica en el polo opuesto a donde se está desarrollando el acrosoma para constituir el flagelo. Tercero, se produce una condensación de la cromatina. Cuarto, la compactación y los cambios de las histonas por las protaminas. Cuarto, las mitocondrias se ubican en la porción proximal del flagelo para proveer de esta energía. Y quinto cambio, dentro de los clásicos, es la pérdida de material citoplasmático. Todo este proceso tiene que ver o está regulado por genes que influyen en cada una de estas etapas. Y entonces va a haber alteraciones de genes que van a producir alteraciones en la morfología. Pero uno lo que tiene que entender es que todo este cambio en la forma del espermatozoide depende del medio ambiente en el cual se desarrolla, y ese medio ambiente es la célula de Sertoli. La célula de Sertoli es la que está sosteniendo y es la que está regulando todo este proceso de espermiogénesis. Entonces, lo que hoy interpretamos también es que muchas de las alteraciones en la morfología espermática no solo son patologías por alteraciones de genes, sino que son alteraciones por una disfunción de la célula de Sertoli que no funciona adecuadamente y no lleva a cabo bien este proceso. Bien, cuando uno se encuentra con una alteración en la morfología, y yo siempre me voy a referir en esta charla a los factores severos, aquellos en los cuales no hay espermatozoides normales, no hay movilidad, que son los casos en los cuales uno dice, este es un factor masculino que realmente es la causa de la infertilidad. ¿Cómo eso puede repercutir en el tratamiento que yo voy a estar haciendo? Y yo tengo dos posibilidades. Una es que me venga un patrón característico. Un patrón característico es todos los espermatozoides, o casi todos los espermatozoides, tienen la misma alteración. Y la otra, que es lo más común, lo más frecuente, sin un patrón característico. Es decir, hay variaciones, hay cabezas grandes, cabezas chicas, cabeza en forma de alfiler, dos colas, etc. Bien, yo voy a tratar de explicar a qué se debe cada una de estas situaciones y cómo nos deberíamos manejar cuando va uno de estos pacientes a un tratamiento de reproducción asistida. Dentro de los pacientes con un patrón definido, está uno de los más característicos y más típicos que conocemos desde hace muchísimos años, que es la globosospermia o round head, porque digamos, son aquellos casos en los cuales todos los espermatozoides tienen la cabeza redonda. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, esto se sabe muy bien, Cristian es un experto en esto, se debe principalmente a una disfunción, una alteración en la formación del acrosoma, punto de partida del aparato de Golgi, por el cual, al no constituirse adecuadamente ese acrosoma, el espermatozoide toma o tiene esa forma redondeada. ¿Y esto por qué es importante? Porque obviamente el acrosoma tiene que ver con la capacidad fertilizante del espermatozoide. Entonces, ¿qué alternativas, cómo se hace el diagnóstico de esto? El diagnóstico en general es con microscopía óptica, con un espermograma habitual, y si uno quiere confirmar esto, la alteración del acrosoma, la microscopía electrónica obviamente lo confirma. Ahora, ¿qué alternativas de tratamiento tienen estos pacientes? Estos pacientes pueden ir a un procedimiento de ICSI,
Sí, pero en general ciertamente tienen una disminución en su capacidad de fertilización. Y esto puede haber varios factores que influyen en esto, pero uno principal es que en la alteración en la formación del acrosoma también hay alteraciones en algo que está por debajo del acrosoma, entre el acrosoma y el núcleo, que es la teca perinuclear, en donde hay factores de activación del ovocito. Entonces, cuando uno planifica un tratamiento de fertilización asistida en nuestros pacientes con globosospermia, tiene que planificarlo en conjunto haciendo una técnica de activación ovocitaria, por ejemplo, con ionóforo de calcio. La segunda patología es la macrosospermia, y esto fue un caso, y lo traigo, me llama el jefe del laboratorio nuestro, el doctor Ariel Ahumada, en Procrearte, y me dice, tengo un caso en estos momentos en donde los espermatozoides son grandes, su cabeza no me entran en la pipeta, tienen 2 o 3 colas, y el ginecólogo lo mandó para hacer un ICSI. Bueno, evidentemente el diagnóstico ahí era claro, esto se llama macrosospermia, y ¿esto a qué se debe? Esto se debe a una alteración en el proceso de espermatogénesis cuando se tienen que dividir digamos, las células, los espermatocitos y espermátidas que están avanzando para dividirse, no lo hacen adecuadamente por un defecto de un gen, que es este gen AURC, y como consecuencia, estos pacientes tienen cabezas grandes, a veces tienen 2 colas o más, y lo más importante es que tienen una duplicación o una triplicación en el número de cromosomas que normalmente debe tener un espermatozoide. Entonces, estos pacientes tienen totalmente contraindicado hacer una fertilización asistida porque tienen un número mayor de cromosomas. Entonces, si uno, por ejemplo, este paciente que yo les mostraba antes, uno hubiese, o sea, probablemente ese paciente el ginecólogo vio el espermograma, decía 0% de formas normales, bueno, tenía buena cantidad de espermatozoides, este paciente va a ICSI. Y realmente, evidentemente, este paciente no tenía ninguna indicación para ir a ICSI porque es una contraindicación y, digamos, no va a funcionar la técnica. La tercera patología fenotípica es esto que se llama el pinhead. ¿Qué es el pinhead? Son espermatozoides con cabeza de alfiler, cabezas muy, muy finitas. Y en realidad no son cabezas, sino que es parte de la unión entre la cabeza y el flagelo y la cola. ¿Por qué? Porque son pacientes que por una alteración génica también, por una alteración en un gen, tienen una fragilidad en la unión entre la cabeza y la cola, y entonces se pierden las cabezas. Son lo que se llaman los espermatozoides acefálicos. ¿Cuál es el inconveniente? Que uno crea que esa dilatación que se ve, que es la pieza intermedia en realidad, sea la cabeza del espermatozoide y haga un ICSI con estos espermatozoides, cuando en realidad no tienen ninguna posibilidad porque no van a tener material genético. Entonces, ¿tienen alguna alternativa de tratamiento estos pacientes? Sí, hay que tratarlos en forma especial, y tratar de buscar, porque siempre hay alguno de los espermatozoides que sigue manteniendo la unión entre la cabeza y la cola. Y entonces tratar de pescar para hacer el ICSI esos espermatozoides. Y igualmente se considera que pueden tener también una patología centriolar y como consecuencia, como ustedes saben, el centriolo interviene en la formación del uso mitótico de la primera división del embrión y por lo tanto puede alterar eso. Pero digamos, tienen alguna alternativa de tratamiento buscando, siendo selectivo en la búsqueda de un espermatozoide lo más normal posible con su cabeza alineada a la cola. Ahora, estos son los casos menos comunes. Los casos más comunes son aquellos que son polimórficos, o sea que tienen cabezas grandes, cabezas chicas, más colas, etc. ¿Qué control uno tiene que tener en esos pacientes? Estos pacientes, como muestra este trabajo, lo que tienen es habitualmente un incremento en la fragmentación del ADN. Entonces, estos pacientes con una teratospermia severa, obviamente hay que estudiar fragmentación de ADN. ¿Por qué? Porque todos ustedes bien saben que la fragmentación influye en el desarrollo embrionario y hacer el tratamiento adecuado para estos pacientes, sea con antioxidantes, sea con técnicas de selección espermática, etc.
El segundo fenotipo que yo les quería contar era respecto a la movilidad. La movilidad depende principalmente en el espermatozoide de la cola, que está constituida por una estructura de pares de microtúbulos, los 9 pares periféricos y el par central, constituidos por la tubulina, y los bracitos de dineína, que son los que van a permitir ese mecanismo molecular de la movilidad. Pero además de esto, hay proteínas, columnas de proteínas que están periféricos, que son lo que se llama la vaina externa, la vaina densa externa, y también grupos proteicos que están en forma circunferencial, que es lo que se llama la vaina fibrosa. Todo eso, en conjunto con una serie de enzimas que provee la mitocondria para la energía y para la movilidad espermática, es lo que va a permitir un movimiento adecuado de los espermatozoides. Entonces, cuando uno tiene una alteración en la movilidad, tiene que pensar en esto. ¿Qué es lo que le está pasando a este espermatozoide? Y realmente hay varias causas de alteraciones en la movilidad, y vuelvo a decir, severa, o sea que prácticamente no hay espermatozoides móviles en el eyaculado. ¿Y cuáles son estas causas y cómo uno las diagnostica? Bueno, puede haber defectos en la obtención, obviamente, por ejemplo, una abstinencia muy prolongada, el uso de preservativos, lubricantes, que esto uno lo diagnostica con el interrogatorio. Puede haber infecciones, en general uno lo sospecha con un incremento en las células redondas peroxidasas positivas, pero lo termina de diagnosticar con un cultivo. Las causas inmunológicas, que no son muy frecuentes, pero en general ahí hay aglutinación de los espermatozoides, y hay un diagnóstico final con anticuerpos. Y hay una causa de astenosospermia severa, que es la obstrucción parcial. Y esto uno lo tiene que sospechar, después lo vamos a ver también un poquito más, que es cuando hay muchos espermatozoides muertos, hay prácticamente una necrosospermia, es decir, hay una astenosospermia a punto de partida de una necrosospermia, porque son espermatozoides que les cuesta salir, como consecuencia pierden energía, van a tener menos movilidad y va a haber mucha mortandad de estos espermatozoides. Eso uno lo va a diagnosticar con un examen físico, básicamente, y en algunos casos con estudios de imágenes. Ahora, muchas veces uno no tiene ninguna de estas causas, esto es lo que llamamos idiopático, y ahí entran en juego las causas estructurales, en donde entran en juego esas estructuras que yo les conté antes, o los defectos de algunas enzimas que pueden entrar en juego en esto desde el punto de vista mitocondrial o también flagelar. Entonces, cuando uno está en esa situación que uno, por el interrogatorio, por estudio de cultivo, por inmunología, por examen físico, por imágenes, no encuentra la causa, una posibilidad, si está dentro, esto no es muy disponible en todos los lugares, pero el estudio ultraestructural de semen puede orientar a identificar la causa. Y ahí lo que uno puede encontrar es decir, tengo, como era la morfología, un patrón específico en donde todos los espermatozoides tienen lo mismo, por ejemplo, lo que se llama la diskinesia ciliar primaria o el síndrome de Cartagener, en donde faltan los bracitos de dineína, obviamente esto es una patología genética, y la inmovilidad es por la falta de eso. Ahora, hay otro cuadro, que son también los más comunes, los más frecuentes, en donde si uno hace una microscopía electrónica, puede encontrar lo que hoy es un término que ya está en uso frecuente, que es el de múltiples anomalías flagelares sin un patrón estructural, en donde uno ve displasias de la vaina fibrosa, alteraciones en los microtúbulos, ausencia del par central, etc. Una cosa variable, que todavía no está bien definido las causas de esto, si es patología genética, si es patología adquirida, pero bueno, esto es lo más común. Y a veces uno tiene una astenospermia severa y la microscopía electrónica es prácticamente normal, y esto probablemente sea por cuestiones enzimáticas. Entonces, acá es donde uno tiene un diagnóstico de certeza. Ahora, ¿cuál es la conducta que uno toma con estos pacientes con astenospermia?
Lo primero que siempre yo le pido a los pacientes es que traigan muestras con muy poca abstinencia. Fíjense, este es un trabajo en donde toman pacientes con astenosospermia, toman con 2-3 días de abstinencia, con 24 horas de abstinencia y con 2 horas de abstinencia. Y en general, cuando hay muy poca abstinencia, y esto todos quienes hacemos reproducción asistida lo vemos, que a veces hay pacientes que traen una muestra y es muy mal, el día del procedimiento es muy mala, le pedimos una nueva muestra y es mejor. Entonces, en estos pacientes hay que pedir primero una muestra con poca abstinencia. La segunda es, cuando uno está en el tratamiento de fertilización, usar alguna técnica que me permita ver qué espermatozoide realmente está vivo, y porque se mueve. Ustedes saben que para el resultado del ICSI va a depender de si, en estos casos, si estoy inyectando un espermatozoide que realmente está vivo o no. ¿Cómo diferencio eso si todos están inmóviles? Bueno, hay distintas estrategias. Uno es el test hiposmótico, que es incubar los espermatozoides en un medio hiposmótico, y si el espermatozoide está vivo, ingresa parte del medio y como consecuencia el espermatozoide enrolla la cola, y eso significa que ese espermatozoide está vivo. La segunda alternativa es lo que se llama el test de flexibilidad de la cola, que es con la micropipeta de inyección. Uno mueve la cola y si el espermatozoide está vivo, en general la cabeza se queda en su lugar y se mueve la cola, es decir, no acompaña la cabeza a la cola. La tercera opción, que hemos usado unas cuantas veces, es el uso del láser, en donde uno dispara en el extremo distal de la cola del espermatozoide, y si el espermatozoide está vivo, la cola se enrolla. Y lo que más frecuentemente utilizamos son las sustancias activadoras de la movilidad. ¿Cuáles son las sustancias activadoras de la movilidad? Son los inhibidores de la fosfodiesterasa. ¿Por qué? Porque la fosfodiesterasa es la enzima que se encarga de transformar el AMP o el GMP en GMP cíclico o AMP cíclico. Entonces, los inhibidores de la fosfodiesterasa lo que hacen es aumentar los niveles de AMP o de GMP, y como consecuencia activa la movilidad de los espermatozoides. Se puede usar pentoxifilina o teofilina. Realmente creo que la mayoría de los lugares, y nosotros durante muchos años usamos pentoxifilina con buenos resultados. Hoy estamos usando teofilina y realmente es mucho mejor. Es decir, si tienen la posibilidad de hacer el cambio, háganlo, porque realmente, primero, el efecto es inmediato, como dice ahí, no hay necesidad de incubar como es con la pentoxifilina, y la teofilina es un producto comercializado. Es comercializado por Ginemet, es el medio del Spermóvil, y entonces es una concentración estándar, y como consecuencia realmente los resultados son muy, muy buenos. Bien, bueno, esto es cómo se hace, o sea, para hacer el procedimiento de fertilización asistida. Y la situación extrema en la cual hay una astenosospermia severa, pero por necrosospermia, una buena indicación de estos pacientes, yo les dije, en estos pacientes uno tiene que pensar que puede haber una obstrucción parcial. Porque la pregunta es, bueno, en las astenosospermias severas, como les mostraba antes, por ejemplo, una disquinesia ciliar, ¿vale la pena hacer un TC, sacar espermatozoide del testículo? Y la verdad es que lo mismo que voy a encontrar en el testículo, voy a encontrar en el eyaculado, salvo que no pueda hacer alguna técnica para activar la movilidad en el eyaculado. Y entonces voy a ir al testículo porque ahí me voy a estar asegurando que tengo espermatozoides vivos. Pero en realidad, en la astenosospermia, el TC no tiene mucha indicación. Ahora, si hay una necrosospermia, sí, porque esta necrosospermia en general, o sea, uno tiene alta probabilidad de encontrar solamente espermatozoides muertos en el eyaculado, y si uno va al testículo, es la fábrica en donde se están produciendo, entonces uno va a encontrar espermatozoides vitales. Y esto en general se debe, como les decía antes, a que hay una obstrucción parcial. Entonces evidentemente lo que recupero a nivel del testículo va a ser mejor que en el eyaculado, y esto se ve, por ejemplo, en este trabajo. Bien, entonces ya para terminar, y los conceptos finales que me gustaría transmitirles, es que las patologías fenotípicas espermáticas se manifiestan en el espermograma por modificaciones en la morfología o en la funcionalidad, en la movilidad. Que la teratosospermia puede ser con
o sin un patrón estructural, es decir, todos los espermatozoides casi iguales o muy variados. Que la globosospermia hay que utilizar activación ovocitaria, por ejemplo, con ionóforo de calcio, que la macrosospermia no tiene posibilidad terapéutica, que los pinhead tienen en general mal pronóstico, pero que se puede intentar, y que cuando no hay un patrón estructural hay que evaluar la fragmentación del ADN y realizar su tratamiento correspondiente. En el caso de las astenosospermias, lo primero que uno tiene que tratar es de identificar la etiología, y si uno tiene una etiología, tratarla, y si es idiopática, evaluar estrategias para seleccionar espermatozoides vitales, como yo decía, como puede ser la teofilina o la pentoxifilina o alguna de las otras técnicas. Y que en la necrosospermia la recuperación de espermatozoides testiculares es una buena alternativa. Bien, con todo esto espero haberles podido transmitir el concepto de que en realidad el espermatozoide es más importante que simplemente meterlo adentro del óvulo, ya que influye en el desarrollo embrionario y un buen diagnóstico permitirá una correcta estrategia terapéutica. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bueno, vamos a pasar a la segunda exposición a cargo del doctor Jorge Halac. El doctor nos va a dar su charla desde Brasil. Él es profesor universitario de la Universidad de San Pablo, es profesor del Departamento de Patología, de la sección de Disfunción Sexual y Andrología, División de Urología y Departamento de Cirugía, también del Hospital de San Pablo, y es actual director de Androscience, un centro de ciencia e innovación en andrología. Doctor, es un placer para nosotros desde Almer invitarlo y poder contar con su presencia, así que lo escuchamos. Buenas tardes a todos. Me disculpe por el portuñol. Si quieres, pues, puedo hablar en inglés, porque no sé si tiene personas de otros países. Pero vamos entonces. Estoy a la disposición de ustedes para preguntas después o cualquier momento. Acá está mi email para después de la charla. Tenemos muchas, Androscience, en la universidad tenemos muchos acuerdos de pesquisa con varios países, incluyendo mi amigo Héctor Chemes de CONICET desde 2012. Tivemos una experiencia muy rica con microscopia electrónica con Héctor, y también los trabajos de Rodolfo Reis son muy bien apreciados por nosotros. De forma que me gustaría mucho extender la posibilidad de cooperación entre Brasil y Argentina con nosotros. Acá estamos tan cerquita, ¿no? Androscience Segire, ustedes todos. La bandera de Argentina significa el cielo azul, cielo, las nubes, sensación con paz y pureza, y el sol de mayo, hay una mitología inca muy rica. Entonces, yo estoy usando una camisa con las cores de Argentina para conmemorar esta invitación, lo que agradezco mucho a ustedes por el convite. En Latinoamérica tenemos como 52% de infertilidad masculina. Lo que pasa es que los varones tienen muchos elementos de infertilidad porque las hembras ya nacen con los ovocitos dentro del ovario, pero los varones tienen mucha influencia epigenética del medio ambiente. Doctor, sí. Perdón que lo interrumpa. No está presentando, no sé si es una introducción esto o ya está pasando los slides y no los estamos viendo. No lo quería interrumpir. No está mirando. No. Entonces voy a hacer un ratito. Share screen. Tienes que compartir pantalla, Jorge. Sí. Share screen. Estaba compartiendo acá. Share. Gracias. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Ahí vemos su escritorio. Ahí estamos. Ahí está. Ok, voy a empezar nuevamente. Entonces, acá solamente lo que hablé, nuestra colaboración con varios países de todos los continentes. Tenemos un pasado con Héctor Chemes muy rico y me gustaría extender la nueva colaboración con ustedes en Argentina. Acá somos hermanos, ¿no? Ya les dije, estamos tan cerquita, tenemos que estrechar las relaciones de pesquisa y de relaciones médicas y científicas, ¿no?
Además, ustedes tienen un vino maravilloso en Argentina, ¿no? Tenemos en Latinoamérica 52% de infertilidad masculina. Creo que lo dice que los varones tienen más influencia epigenética y del medio ambiente, de polución atmosférica para también los hábitos y estilo de vida modernos están haciendo algo muy malo a los varones, en especial a los adolescentes, que empiezan muy temprano con fatores de riesgo muy graves, ¿no? Acá solamente para decir que tenemos que tener un equilibrio entre lo que está el hombre y la ética. Entonces, siempre que hablamos de reproducción humana y asistida, tenemos que tener un equilibrio entre lo que es mundano y lo que es divino. Creo que la ciencia es muy importante, pero tenemos que mantener los padrones éticos de nuestra actividad médica, ¿no? El goal de Androscience y el goal de mí como andrólogo es traer, como el doctor Carlos habló, una medicina de precisión y juntarla con un laboratorio de andrología moderno para mejorar la salud masculina, no solamente reproductiva, pero la salud masculina en general, desde que el espermatozoide no es solamente una célula, es un marcador de calidad de salud del hombre. Entonces tenemos una idea de hacer ciencia translacional y trazerla para la práctica clínica. Esta es la visión más común de andrología, ginecología y reproducción humana, pero yo pienso que es mucho más complejo. Creo que a andrología moderna se tiene que interagir con diversos sectores de la medicina, incluyendo oncología, los ginecólogos, los pediatras. Tenemos hay mucha cosa que hacer. Yo encaro como infertilidad como un biomarcador temprano de mala salud del hombre y la disfunción eréctil como un marcador más tardío de disfunción metabólica del hombre, que algo no va bien. Entrando en la charla propiamente dita de hoy, aquí está. Los espermatozoides, como dije, son células muy importantes, y la disfunción espermática significa mucho más que algo que se pasa con el espermatozoide. Hay que entender que el espermatozoide está dentro del testículo, que está dentro de un cuerpo de un varón. Entonces no es una célula única, tiene que comprender como me dice muy bien el doctor Carlos, que me antecedió en la primera charla. Esos defectos tienen que ser muy bien investigados. Y hoy, la charla de hoy se concentra en la parte genética y epigenética, pero tenemos que tener todo este ambiente que está aconteciendo para que la fertilidad se caiga tanto. Y el espermatozoide, como bien ha dicho el doctor Carlos Rey, tiene mucho más importancia en el embrión que uno puede pensar. No es solamente una célula que debe ser inyectada por medio de ICSI o de otra manera. Hay muchos factores que hoy no vamos a entrar en detalles, pero como dice el doctor Carlos, el centrosoma, el proceso de desarrollo embrionario inicial es muy dependiente del espermatozoide, y estos problemas pueden aumentar doenças genéticas en los descendientes, incluyendo otras patologías que no es interesante que pasemos adelante. El tema que pasa de hoy, que es muy importante, que 20 años, 30 años atrás, el genótipo y el fenótipo estaban ligados con el medio ambiente, y después se va a hacer el desarrollo del individuo. Pero creo que hoy tenemos el genótipo y tiene que tener inputs muy tempranos del medio ambiente y de otros factores para que haga un match entre fenótipo y medio ambiente. Si no hay este match muy temprano y después en la otra parte, este individuo, este embrión y este feto no va adelante. Entonces, hay dos momentos de desarrollo inicial que son importantes, que tiene que tener, ¿no? Es muy interesante que Aristóteles ya dijo que hay tiene una pequeña situación muy temprano en el desenvolvimiento del embrión que va a definir si aquel individuo va a ser de sexo masculino o de sexo femenino. Entonces, dice que si hay una obstrucción de aquella situación, va a cambiar para el otro sexo. Muy interesante eso, porque después la ciencia dice que Aristóteles estaba cierto,
Y después Charles Darwin también dice que hoy en día no sería muy interesante decir que Darwin tenía cierto en decir que el hombre es el cazador, el protector, el provider, y la mujer, pero eso es así, ¿no? Las dos estructuras que ambos estaban haciendo serían los testículos. Entonces, la gónada inicial es bipotencial, hay un factor determinante testicular que va a ser a desarrollar en testículo o en ovario. Y los cromosomos sexuales, mira que el X tiene mucho más genes y es mucho mayor que el cromosoma Y, que es tiene mucho menos genes, 7 veces menos genes, y tiene mucho menos bases. Y el tema es, como dice Aristóteles y Charles Darwin, sin saber toda esta ciencia que está hoy, es que la presencia del SRY, el SOX9, va a desarrollar en testículo, y la ausencia de SRY va a desarrollar en ovario. Tiene que tener las hormonas para eso. Entonces, el SRY es el determinante testicular. Puede tener una situación de 46XX, vamos a explicar lo que pasa, pero el SRY que determina el testículo. Es importante también decir que las células de Sertoli engloban las células germinativas y la vascularización es un evento más tardío. Entonces, en la presencia de testosterona y hormona antimileriano, vamos a desarrollar en XY, y la ausencia de testosterona de antimileriano se va a desarrollar en XX, donde tiene una persistencia del ducto mileriano. Lo interesante es que no estaríamos acá hablando si acerca de 200.000 años atrás el gene DAS aumentó de tamaño cerca de 2 veces en el cromosoma Y, aumentando la testosterona y la fertilidad. Y de tan importante que es la biología evolucionaria, siempre que alguna subespecie de hominídeo se desarrolló, el cerebro va después del tracto reproductivo. La especie tiene que tener suceso reproductivo para que después el sistema nervioso central lo acompañe. Es interesante que la ciencia es al revés. Tenemos mucho más información del cerebro do que del testículo en los hombres. Entonces, hay una cosa que dice que la mitocondria es la Eva y el cromosoma Y es el Adam. Entonces, había en la evolución de los primatas la testosterona, pero a cerca de 30, 40 millones de años atrás, el gene DAS aumentó la espermatogénesis y resgató algunas especies de extinción. Después tenemos otros eventos de 30, 40 millones de años atrás, hasta 200.000 años atrás, cuando el gene DAS nuevamente dobla de tamaño no cromosoma Y y aumenta la espermatogénesis. Entonces, desde siempre el cromosoma Y estuvo en una vera de riesgo de extinción o de ir adelante. Y acá es interesante, hay un pequeño video ahí, que no voy a me atentar porque lleva tiempo, pero hay varios momentos de la evolución que comenzando cerca de 300 millones de años atrás, ¿no? E indo hasta cerca de 130 a 80 millones de años atrás, onde basicamente el autosómico, lugar autosómico havia uma translocação que envolveu a espermatogênese e o cromossomo Y desarrolló con un cromosoma muy importante para la reproducción de los varones, ¿no? Y detalle importante que todo este proceso de determinación sexual hay una janela muy corta de expresión de los genes que son directamente relacionados, por ejemplo, el SOX9 y el DAX1, que va a definir si aquel gónada bipotencial va a generar en un varón o en una hembra. Essa expressão é muito crítica do desarrollo fetal e tem um tempo de aproximadamente 12 a 20 horas para acontecer.
Entonces, imagina si aquela madre está usando cocaína, drogas, ou está exposta a altos índices de poluição ambiental, ou alguma substância química, ou mesmo medicamentos que este pode não completamente ser obstruído, pero parcialmente. Então, há uma competição de SOX9 por Daxum. Em no varão, a expressão única de Daxum perde a competição para o SOX9. Em uma situação complexa, pode haver alguma alteração. Então, o que passa é que a migração das células germinativas para as gônadas, desde as células primordiais germinativas, depende de uma variedade de situações ambientais e genéticas. É importante dizer que os precursores das células germinativas vêm do intestino primitivo. Então, o testículo é nada mais que uma casa alquilada para ter os espermatozoides. É um alquiler muito caro. O senhor feudal do testículo diz ao vassalo que se vai afuera se qualquer coisa se va mal. Então, o testículo tem que se comportar muito bem para que os espermatozoides se quedem adentro. Compreendem? E aí, outro detalhe muito importante é que as células de Sertoli, o número final de células de Sertoli, se vai estar definido por toda a vida hasta 2 semanas depois do nascimento. Então, isso é muito importante, porque se há algum acontecimento genético, me charla sobre genética e epigenética, mas há outras interações, não? Que pode definir uma diminuição do número final de Sertoli. Isso não vai ser possível no futuro. Eu estive na charla do Dr. Gaston Rey, que Sertoli é a célula, não diria que é mais importante, mas é a célula madre. É a célula que haga com que tudo aconteça no testículo, não? E este slide é muito importante porque eu penso que este período fetal, e aqui tem vários inputs, inclusive genéticos e epigenéticos, e por isso que está acontecendo hoje, algo que está aumentando a genesia gonadal, e o criptorquidismo, hipospadia, câncer de testículo, com diminuição de fertilidade. Há uma raiz que é muito temprana no desenvolvimento fetal, nas primeiras semanas de desenvolvimento. A charla é sobre genética, vamos adelante. Então, entrando depois dessa introdução sobre o que passa e como é o ambiente intrauterino e a relação com o meio ambiente, vamos às aberrações cromossômicas, né? Em 1957 foi descrito o corpúsculo de Barr, e depois Jacob Strong, também muito temprano, o cariótipo 47XXY. Havia uma correlação muito grande entre genótipo e fenótipo, não? E depois, com o cariótipo de banda G, se permitiu a reidentificação dos cromossomos, e os varones que são diferentes do 46XY, XY, há muitas diferentes combinações que, incluindo uma que é 46XX com SRY positivo, como dito antes, não? Esse tem que realmente estudar cada uma dessas variáveis e ver que impacto vai ter na infertilidade, na zoospermia, na oligosteroteratospermia e as malformações de morfologia ou de mobilidade, como o Dr. Gaston ha dito antes. O importante é que na década de 90, a população general tinha 2%, algo alrededor de anomalias cromossômicas, e os pacientes azoospermicos a pouco mais de 15%. Esses números são iguais hasta hoje, não? E há 2 tipos de anormalidades numéricas e estruturais. Aqui tem a distribuição clara do cariótipo neste trabalho de Chandler, que é muito, com tudo o que ha hecho hoje, não cambia muito a percentagem de achados, não? Pero há muitas translocações recíprocas e robertsonianas também, e há diversas situações de inversão. O que passa é que o varão oligozoospermico e azoospermico
tiene alrededor de 5% de estas alteraciones. En este otro trabajo, a 0.04% en la población general. Entonces, el varón con infertilidad tiene mucho más chance de tener alteraciones cromosómicas, ¿no? Mira, este slide es antiguo, de Van Asch, que fue publicado en 96. Acá se dice que 5% de oligospermia, ¿no? 14% de azospermia, pero miren que en la oligospermia tiene 45% de Klinefelter y otra duplo Y, el 35% de cromosomos, y después de alteraciones autosómicas tenemos translocaciones, inversiones de marcadores positivos, ¿no? Enquanto que los azospérmicos tenían mucho más incidencia de Klinefelter, alrededor de 85%, pero hay otras formas de aberraciones de los cromosomos sexuales. Y las aberraciones de los cromosomos autosómicos son 90% translocaciones y 10% inversiones, ¿no? Acá es un cariótipo normal y acá una inversión del cromosoma 1. Hay también las heterocromatinas, son variantes polimórficas y los hay de todo lo tipo que lo quieran. Entonces, tiene que hacer una correlación genótipo-fenótipo a caso y tener un geneticista para ayudarlo al andrólogo o ginecólogo para determinar lo que va a hacer con cada paciente en la situación clínica como esta. Indo para los cromosomos sexuales, hay también defectos de recombinación, como está mirando acá, ¿no? Ese es un cromosoma X que tiene el SXR, ¿no? El cromosoma Y que no tiene. Entonces, pues se puede generar en un fenótipo masculino, en un genótipo 46XX y el contrario. Aquí tenemos un 46XX con SRY positivo y acá un 46XS con fenótipo femenino que es Turner-like syndrome, ¿no? Y acá tenemos todo el espectro de microdeleciones que voy a hablar adelante. Interesante, es muy interesante este slide porque nos dice que las células de Sertoli son las únicas células testiculares que tienen que tener el cromosoma Y. Entonces, eso explica, por ejemplo, el SRY con el SOX9, que he dicho antes, que va a hacer la diferenciación de células de Sertoli. Pero el número de Sertoli ahí ha hecho definido logo después del nacimiento. Entonces, ustedes pueden mirar acá, que acá tenemos el cromosoma X con el SRY positivo. Que pasa es que hay, durante la meiosis paterna, hay un crossing over muy grande, ¿no? El genótipo acá es femenino y el fenótipo es masculino. Pero son estériles, no hay como tener espermatozoides dentro de estos testículos. Y ahí, solamente para dejar un poquito de intriga, ¿no? Acá es un trabajo que publicamos el año pasado con John Aitken y Joel Devray, y aquí el cromosoma 15 es muy periférico en el espermatozoide, entonces sufre más los ataques de estrés oxidativo, de oxidación, y por esto que se dice que aquí también hay una interacción entre medio ambiente, fenótipo y genótipo, porque sabemos hoy que la edad paterna aumenta autismo, esquizofrenia y síndrome bipolar. Esto está ligado con el cromosoma 15, que es muy periférico, que se es bombardeado más temprano por las especies reactivas de oxígeno, ¿no? Y otras especies, nitrosaminas, y ahí va, ¿no? Entonces, acá también el aborto aumenta con la edad paterna. Y acá interesante que las replicaciones cromosómicas en un varón de 15 años ha hecho 35 replicaciones, en un varón de 40, 600, en un varón de 50, casi 1000 replicaciones cromosómicas. Entonces, el impacto que ha dicho del medio ambiente, de los hábitos de estilo de vida, de las drogas, de la polución, de los medicamentos, y ahí va, de alcohol, y cigarrillo, y ahora el vaping, y vamos a ver qué más tenemos, el COVID,
y por ahí va, ¿no? Entonces, adentrando ahora, porque el tiempo es corto, en la microdeleción en el cromosoma Y, esta es una frase que es más o menos cierta, no creo que sea completamente, pero solamente para introducir el asunto, dice que el cromosoma Y es el delincuente juvenil de todos los cromosomas humanos, que es muy rico en porquería, que tiene poca utilidad, que no se socializa con los vecinos y que tiene una tendencia inescapable de degeneración. Vamos a ver. Acá nuevamente un filmito para entretenerlos. Acá que pasa de 50 millones de años adelante, que a la falta de recombinación entre 30 y 50 millones de años atrás, hay un encurtamiento del cromosomo Y, las regiones centrales con falta de recombinación, ausencia de mecanismos de reparación del ADN, y tiene muchas regiones de palindromes que son genomic wastelands, ¿no? Son genes que tienen mutaciones que pueden recombinar con genes normales para reparación. Y hay también los homólogos con X y los que son homólogos con X, ¿no? El tema es que también tenemos las mutaciones de novo del cromosoma Y, que es un resultado inherente de la estructura del Y. El tema es que todos los cromosomas tienen que recombinar para vivir, ¿no? Tiene que ser una socialización. Los cromosomas autosomos tienen reparación por recombinan con nosotros durante la meiosis. Y el Y tiene que reparar con el mismo, ¿no? Entonces, el ejemplo mayor acá es un padre que no tiene deleción de AZFC, tiene un hijo que tiene dos hijos, y tiene el hermano que tiene una deleción en AZFC, que puede hacer varios, que ha hecho ICSI, y con seguridad el varón va a tener la misma deleción del padre, del padrillo o mayor, ¿no? Entonces, ¿por qué que el cromosoma Y no desaparece de la Tierra si no hay tanta, si está se quedando más chico, ¿no? Porque los cromosomas, la reparación, porque recombinan con otros durante la meiosis, y el cromosoma Y, él tiene una copia que hace del mismo. Entonces hay una reformatación del cromosoma Y, y si la mutación se hace una copia de la parte casi idéntica del brazo opositor de este palíndromo. Entonces la frase Madam, I am Adam se dice exactamente lo que pasa con el cromosoma Y, pero no siempre esto ocurre de manera correcta o de manera que es la misma de antes, ¿no? Entonces, este también explica las copias del cromosoma Y, y la dificultad de secuenciar el cromosoma Y. Se recuerdan que el gen DAS ha sido transpuesto del cromosoma 3 del cromosoma anterior, y después hay una amplificación en múltiples copias. Pero el homólogo original de DAS se queda en el cromosoma autosómico 3 como beca. Eso es muy importante para entendernos por qué algunas microdeleciones se comportan diferente de otras. Tiene que entender que el cromosoma Y tiene 60 áreas específicas del testículo en 9 familias de genes con 10 millones de pares de bases. Y la deleción en AZFC remueve 3.5 millones de pares de bases y 21 genes. AZFB remueve entre 6 y 8 millones de pares de bases y entre 32 y 42 genes. Hay deleciones muy pequeñas como GR y GR,
que removen solamente pocos genes del AZF-C. Entonces, la oligospermia moderada son causadas por deleciones más chicas que tienen algunas copias del gene específico masculino, dejando intacto las copias de backup. Ese es por el motivo porque en este tipo de pacientes se puede encontrar espermatozoide en casos de biopsia abierta en AZF-C, cuando todas las copias del gene DAS se fueron del Y, pero tiene un DAS en cromosoma 3 que se puede recombinar nuevamente en el futuro. Vamos adelante. También interesante que la síndrome de Turner y cromosoma Y tiene que hablar una cosita para ustedes, el X0, que el cromosoma Y isodicéntrico y con síndrome de Turner, que X0 no es solamente la ausencia de un cromosoma X en un baby, en una hembra, ¿no? Mas puede ser una ausencia de cromosoma Y en un varón, baby varón, ¿no? No tiene efecto de la edad materna en la síndrome de Turner. 3/4 el X cromosoma tiene de origen materna, pero no es 100%, ¿no? Que tiene que el Y, el cromosoma X, está presente en una copia única del varón. Y entonces, mutaciones del X que son favorables para la espermatogénesis pueden ser expresas en el bebé masculino, ¿no? Entonces, de X no puede solamente escapar de problemas que el cromosoma Y lo resuelve por amplicons y por palindromes, ¿no? Entonces, hay diferencias de los sexos que no son hormonales. El X degenera la porción de Y, y hay genes que escapan a la inactivación de X, que es muy importante en el empiezo del ambiente fetal, de la hiperexpresión, y autismo es más común en los varones, ¿no? Indo para cariótipo molecular, aquí está un cariótipo normal, pero tiene microdeleción del cromosoma Y acá abajo. En la década de 70, Tiepolo y Zufar describieron las lesiones del cromosoma Y de nuevo en 6 de 1170 hombres. Esses genes estão já desenvolvidos em la região adyacente à heterocromatina, descreveram como um azoospermia factor, AZF, em braço longo do cromosoma 11. Então, todos lo sabem, pero vou dizer novamente, há 3 regiões do cromosoma Y que tem AZF-A, más arriba, que el fenótipo generalmente es de síndrome de células de Sertoli, tiene total ausencia de células germinativas en todos los túbulos seminíferos, AZF-B, mucho parecido con el A, pero puede tener un padrón testicular en mosaico, y es AZF-C, que tiene las copias de DAS que he dicho anteriormente, y hay una variación muy grande de situaciones fenotípicas clínicas acá, de variados grados de espermatogénese, pero la tendencia de estos testículos es de evoluir para azoospermia más temprana. Acá, como la hacíamos antiguamente con gel de electroforese, en pacientes con deleción del cromosoma Y, importante que tiene que hacer el control positivo y 2 controles negativos para hacer el teste. Acá nuestra experiencia con los pacientes de Brasil. Depende de AZF-C, depende del número de copias de gene DAS, 1, 2, 3 y 4, para definir si es azoospermia o oligospermia. Entonces, en nuestra experiencia tenemos 13% de azoospermia y 4% de oligospermia. Y acá, el AZF-A no tiene espermatozoide, el AZF-A con B también no espermatozoide, pero
pero AZF-B para C o B más C, hay a discusión, se puede muy rápido. Tenemos un paciente EP175 con enfermedad secundaria, interrogado, el paciente con un poquito de espermatozoide. Después un paciente que operamos de varicocele, se apareció el espermatozoide no eyaculado. Pero ese es el paciente con direcciones que están al final de B y al empiezo de C. No es un B cerca del AZF-A, es un B muy distal, ¿comprende? Entonces, las direcciones parciales de AZF-C, acá está la que el doctor Gastón ha dicho, un paciente nuestro con 96% de globosospermia. Ese es nuestro resultado de la distribución. La inmensa mayoría de los pacientes tiene AZF-C. Afortunadamente, es la microdeleción más comúnmente encontrada en los varones con infertilidad o subfertilidad. Y acá es la explicación por qué el AZF-C resgata la espermatogénesis en pacientes con azoospermia no obstructiva. Miren que el cromosoma 3 está acá y puede hacer una nueva reparación de mecanicística en este estudio. Este fue un caso muy interesante que no publicamos porque yo creo que yo mismo no acredité en los resultados, pero demostrados en Italia, en una charla, en un congreso, y vimos después un paciente con AZF-B y AZF-C, después de la inducción hormonal y a cirugía de varicocele. Este es otro caso. Acá lo que nos parece es tener por NFPIX, después de citocentrifugación, un espermatozoide que parece normal. Pero no tenemos un segundo caso, estaba esperando un segundo caso y no tuve hasta hoy, ¿no? Es importante que las direcciones hay 0% de recuperación espermática testicular en AZF-A, AZF-B completo también no tiene, todo es AZF-B, pero si es el AZF-B muy distal con un poco de AZF-C, creo que ahí sí se vale la pena un poquito más de fuerza del andrólogo y del laboratorio de andrología y del médico reproductivo para hacer esto. Acá hay un caso interesante que tenemos con 46XX, ¿no? Mira que también tiene todo esto deletado. Entonces, dicen que hay casos que no puede tener alteración cariotípica y de microdeleción, pero sí se puede tener, son raros, pero los hay. Acá otro caso con FSH de 29, LH de 14, mira que hay claramente ausencia. Ese es un paciente con otro tipo de alteración cariotípica y también con microdeleción de cromosoma. Entonces, el examen físico por el andrologista es muy importante. El cariótipo es importante si la concentración menor que 10 millones por ml. El cromosoma Y tiene que ser investigado en varones con infertilidad moderada y criptosospermia y azoospermia no obstructiva. Que la corrección de varicocele en casos muy seleccionados puede tener alguna ventaja y mismo que temporaria. Y ahí la recomendación sería de criopreservación de espermatozoides cuando aparezca espermatozoide ejaculado o cuando hay una discreta mejora del ejaculado, tiene que congelar, ¿no? Agora, la última parte, las azoospermias obstructivas, acá tenemos, voy a concentrar de las CBAVD. El cromosoma 7 tiene todo cromosoma 7 responsable por la cuestión de CBAVD. Acá un caso típico de urgencia, genesia congénita del vasoducto deferente, pero hay otras manifestaciones que el examen físico de un urólogo, andrólogo entrenado se puede desconfiar en conjunto con el bajo volumen ejaculado menor que 1,5 mililitros, ¿no? Hay diversas situaciones clínicas acá. También del epidídimo, del vaso deferente, del ducto deferente, también situaciones clínicas que tienen que hacer examen físico muy bien. Y a veces es difícil, no es siempre que se puede identificar, por ejemplo, en esta falla acá.
Outras situações clínicas que se podem também apresentar, como a CBAVD ou CUAVD bilateral ou unilateral. Acá também a genesias de vesícula seminar, ou hipoplasia grave de vesícula seminar, tem que ter o volume ejaculado menor que 1,5 ml, com ultrassonido transretal se pode ajudar na investigação destes varones, ¿no? O que passa é que quase 100% dos homens com fibrose cística têm infertilidade. De 9 há uma variação muito grande com a genesia de ducto deferente, tem mutações no gene CFTR, e há uma correlação 100% genótipo-fenótipo acá nesse tipo de patologia. Também não podemos descartar dos polimorfismos, que tem muita situação de polimorfismo, ¿no? Acá, solamente para ilustração, para que compreenda, tem que pacientes que têm a genesia de diferente, o médico tem que estar muito atento para as anomalias urogenitales, ¿no? Por exemplo, tem espermatogênese preservada. Esse é o tipo de paciente que faz uma TESE ou uma punção de testículo e é sucesso de ICSI, mas o problema é para os descendentes. Há 50% de chance de o niño ou a niña desarrollar doenças graves pulmonares decorrentes da fibrose cística, ¿no? Acá é muito complicado ter paciente que está embaraçada e que o varão veio à minha oficina para descobrir por que ele teria azoospermia, pero a hembra estava embaraçada por ICSI, ele teria a genesia bilateral de diferente, e hicimos os estudos genéticos e ambos tinham o gene de fibrose cística. A hembra era de origem italiana. Então, esse é problema muito sério. Temos que a gestação foi muito tenebrosa psicologicamente, e a criança nasceu saudável, mas poderia ter sido desastre, não? E acá que passa é que quando tem bilateral, há anomalias renales em 14 a 21%, pero quando tem a genesia unilateral de ducto deferente, as anomalias renales são quase 80%. Então, você tem que ter muita atenção com esses casos, não? E, às vezes, não é fácil de fazer diagnóstico clínico, né? E também publicamos sobre novas mutações de gene CFTR, que não são as mutações clássicas, não? O padrão de mutação do Brasil não tem nada a ver com o padrão de mutação do delta F508 que se diz em Europa e Estados Unidos. Temos outra população, são diferentes, não? Então, vocês viram cá que temos outras mutações, e o que passa é que essas variações típicas de gene CFTR não incluem mutações atípicas que estão associadas com a ausência de ducto diferente. Então, quando não se consiga descobrir as mutações tradicionais, tem que ter muito cuidado, não? Então, nós sempre decimos que é melhor fazer o screening de todo o gene CFTR e não somente as mutações que estão publicadas, mas comuns em Europa e América. Ok? Então, a extração de espermatozoides para cromossomo Y e para a genesia congênita, mirem que não são malas as taxas de se conseguir espermatozoides em pacientes azoospermicos com essas situações, não? E acá também não há problema. O tema é que tem que saber, porque acá vai ter sucesso com ICSI, o tema do papel do andrólogo e do médico reprodutivo não é somente de fazer a reprodução, sino por fazê-la. Temos que ter a responsabilidade de investigar os pacientes e a counseling, orientá-los sobre o que é os problemas. Há outras situações genéticas de azoospermia que tem que fazer as investigações, que acá está muito bem escrita, há muita coisa para fazer. E creio que não vamos a chegar neste dia, não? Creio que essa é uma coisa muito futurística, pelo com a técnica de CRISPR temos que ter
talvez pouco mais de limite ético. A mesma coisa com a inteligência artificial, se pode usá-la para lado ou para o outro. Agradeço muito por la atenção, estou à disposição de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Excelente la presentación, muy completa. Después vamos a ver todas las preguntas que van a surgir. Y ahora vamos a escuchar al doctor Cristian Álvarez Sedó con su charla Inteligencia Artificial en la evaluación de la patología espermática. Un placer, Cris, escucharte, así que todo tuyo. Muchas gracias, Martina, por la presentación. Al doctor Carlos también por la invitación, a Elmer. Para mí siempre es un placer poder participar de estos encuentros y en esta oportunidad compartir con dos grandes expertos de la andrología mundial como Gastón y el doctor Halak. La verdad para mí es un privilegio y un honor poder compartir con ustedes este tema que tiene que ver con la inteligencia artificial y la automatización en la evaluación de la patología espermática. No quiero dejar de mencionar que en mi caso, ¿no?, en particular, como bien dijo el doctor Halak, yo vengo de la formación del estudio estructural y ultraestructural del espermatozoide, que en definitiva para los que nos gusta la patología espermática y conocemos algo de ella, realmente entender los mecanismos ultraestructurales y subcelulares del origen de estas, realmente nos ayudan a comprender muchas de las cuestiones de aplicación clínica que, como bien mostró Gastón, son hoy en día muy utilizadas, pero obviamente habiendo conocido previamente cuál es ese origen, ¿no? Entonces, en ese sentido, no quiero dejar de mencionar que lo que voy a mostrar a continuación no es más que una situación posterior y realmente, como siempre considero, a lo largo del aprendizaje de la inteligencia artificial, que esto no es más que una herramienta de ayudar al especialista a intentar tener una valoración, tal vez en algunos casos más objetiva, y en alguna forma nos permita también evaluar cosas que probablemente podríamos dejar escapar, que son muy importantes al momento de valorar la condición espermática en un laboratorio de rutina, que no necesariamente tenga las condiciones de estudio como ya mencionaron los doctores anteriormente. En ese sentido, entonces, la inteligencia artificial, en la actualidad, también llamada inteligencia aumentada, que también es un nombre que me parece interesante incorporar, no hace más que interrelacionar los aspectos de la práctica diaria asociada al pensamiento humano que uno pueda llegar a entrenar en una determinada máquina u algoritmo de decisión para favorecer justamente esta decisión misma, con el objetivo de aumentar, como les dije hace un momento, tal vez la precisión en el diagnóstico y en algunos casos traducirse idealmente a la automatización. En ese sentido, la inteligencia artificial no es más que, de alguna forma simple, como lo definió Minsky en el 68, es querer que las máquinas hagan lo que normalmente haría la inteligencia humana, o más allá de eso. Significa generar algoritmos para clasificar, analizar y desarrollar predicciones. También incluiría el accionar sobre los datos, aprender de los mismos y mejorar a lo largo del tiempo. Es decir, esto no necesariamente, y esto creo que lo hemos visto y lo estamos viviendo, constantemente podemos estar frente a cambios sistemáticos en los resultados producto de esta tecnología. Además, entendamos que se refiere a sistemas que muestran un comportamiento inteligente, ¿sí? Ese es el concepto, no es que son inteligentes por sí mismas, sino es que muestran un comportamiento asociado a lo que una red neuronal, por ejemplo, cerebral, podría llegar a determinar mediante cruce de datos e información. Entonces, si yo alimento esa red, probablemente la inteligencia me pueda ayudar a generar información valiosa. Pero ¿cómo alimento eso? Alimento todo eso con datos. Por lo tanto, la ausencia de datos es aquí uno de los principales
problemas iniciales que enfrenta la inteligencia artificial. Sin embargo, cada vez más existen bases de datos que ayudan a que esta información sea cada vez más fácil de conseguir y probablemente algoritmos nuevos a desarrollar. La inteligencia artificial y la reproducción asistida, si bien es cierto, no son eventos que en un principio estuvieron coincidentes y son coetáneos, definitivamente la inteligencia artificial desde sus primeros modelos, si queremos llamarlo así, datan de la década del 30, del 40, del centenio anterior, ¿sí? Mientras que la reproducción humana asistida, como ustedes saben, en general aparece a finales de la década del 70 y hoy en día, en un periodo corto de tiempo, ha desarrollado muchísimo en cuanto a tecnología y técnicas, tanto de diagnóstico como de tratamiento. Sin embargo, lo que ha ocurrido hoy es que a partir de un periodo de tiempo, estas dos historias de la ciencia han coincidido y eso ha favorecido tal vez muchos escenarios que hoy en día o antes parecían muy difíciles de acceder, y esto ha ayudado a que de alguna manera se aproxime con mayor, precisión la posibilidad de incorporar la inteligencia artificial a la reproducción humana asistida. Hace un mes atrás, casi en Colombia, hablando de este tema, el doctor Nitsixa Saminovich nos contaba que él consideraba que la inteligencia artificial o inteligencia aumentada había llegado a otras partes de la medicina hace muchísimo tiempo, y como que la reproducción humana asistida ha llegado un poquito más tarde, pero eso no significa que no esté presente, y es por eso es que hoy en día existen ya entidades científicas que abordan este tema con mucha seriedad, intentando darle un marco científico a esta parte de la ciencia. Entonces, la inteligencia artificial y la automatización hoy en día es parte de nuestra lectura y de nuestra aproximación práctica en los laboratorios de reproducción humana asistida. Si nosotros empezamos a revisar la bibliografía acerca de este tema, en definitiva, la posibilidad de incorporar inteligencia artificial en nuestros laboratorios se traduce principalmente, digamos en palabras sencillas, en generar algoritmos. Algoritmos que me permitan identificar potenciales variables o fenotipos, digámoslo así, que de alguna manera tengan un desenlace que yo deseo conocer. Para lo cual, dependiendo de la complejidad y del momento de la inteligencia artificial que yo utilice, si yo entreno maquinaria o después de eso utilizo redes neuronales que me permitan establecer estos vínculos, estamos frente al proceso del deep learning, que es el proceso tal vez más complejo de la inteligencia artificial y que hoy en día es de alguna forma a donde muchos desean llegar luego de la incorporación del machine learning como etapa previa. En ese sentido, entonces, la inteligencia artificial, en sus primeras etapas con el machine learning principalmente, ha sido incorporada dentro de los algoritmos de decisión, y principalmente han sido adjudicadas a los temas espermáticos, ¿sí? Seguramente es por una cuestión de facilidad de acceso y de poder tener mayor plasticidad al momento de evaluar los resultados en distintos tipos de pacientes, en distintos tipos de muestra, con muy buenos resultados de precisión. Sin embargo, ustedes saben que hoy en día, además de la parte espermática, los esfuerzos han sido llevados a la parte ovocitaria y con mayor esfuerzo aún a la parte de decisión de selección de embriones. Con lo cual, en ese sentido, estamos frente a un escenario donde ya estamos intentando entender si esto nos va a ayudar o no a poder objetivizar nuestro mapa de decisión tanto en el espermatozoide, en el óvulo y en el embrión. En ese sentido, lo podemos enmarcar dentro de este gran escenario, como les dije anteriormente, el Big Data, definitivamente la posibilidad de tener información sumado al concepto de inteligencia artificial y teniendo como marco la medicina reproductiva, encontramos diferentes subescenarios donde esto puede ser útil. Y es así que la clasificación y la evaluación espermática es una de esas áreas a la cual se están abocando los esfuerzos.
Y para esto les doy algunos ejemplos, ¿no? En este trabajo, por ejemplo, publicado hace unos años atrás, podemos observar que considerando algunos parámetros clínicos y algunos parámetros hormonales de determinados pacientes, utilizando Deep Learning, se pudo observar que mediante este algoritmo de decisión se pudo llegar a predecir la presencia de anomalías genéticas en estos varones con azospermia con un 95% de precisión, ¿sí? Es decir, considerando un poco lo que mostró el doctor Halak en cuanto a los orígenes de la azospermia, teniendo en cuenta estas cuestiones clínicas asociadas a parámetros clínicos, hormonales, como seminales, uno podría predecir y con un 95% de precisión generar si ese varón tenía o no una causa genética en su condición de azospermia. Por otro lado, por ejemplo, evaluando algunos parámetros del espermograma, ¿sí? Podría generar mediante algoritmos de inteligencia artificial, considerando otros aspectos como los hábitos de vida, el estado de salud, las cuestiones ambientales, los defectos congénitos o la posibilidad de exposición a patógenos, si podemos llegar a tener una calidad seminal en cuanto a movilidad y concentración de alguna manera normales. Y este algoritmo de inteligencia artificial, mediante la predicción de estos parámetros, pudo definir con una precisión del 76 al 86% respectivamente para la movilidad y la concentración de las muestras seminales de estos varones. Con lo cual, es muy interesante entender también que hoy en día ya no solamente el espermograma es el reflejo de lo que eyacula un varón en un determinado día, sino también está relacionado a todo lo que también dijo el doctor Halak respecto a lo que contextualmente tiene el hombre en su historia de vida. Y eso se tradujo en situaciones que tal vez la automatización hoy en día nos ha sumergido en este tipo de tecnologías, que durante la pandemia realmente en algunos países y latitudes fue muy útil seguramente. Obviamente en nuestros países no llegó a tener tanto impacto, seguramente también por los costos, como ven ahí. Realmente esto ha permitido que se traduzca esta posibilidad de evaluar espermatozoides y su calidad en parámetros más esenciales de manera automática, es decir, por el propio paciente, o diseñando estrategias de envío de muestras que preserven esa posibilidad de la calidad en un corto periodo de tiempo y que esto pueda llegar a un laboratorio de manera lo más conservada posible. Sin embargo, esto, como les digo, la pregunta es ¿qué precisión tiene este tipo de sistemas automatizados o semiautomatizados en el mercado con lo que podría evaluar un operador en un laboratorio? Como verán, muchos de los parámetros de accuracy son bastante altos para la concentración y la movilidad, desde un 93 a un 98% de precisión, con lo cual esto muchas veces ha alentado a que se realice este tipo de técnicas, como les dije, en otros países, como podemos llegar a ver. El concepto general que uno intentaría pensar que estaría asociada a la inteligencia artificial, al proceso de evaluación espermática, es pensar que la morfología del espermatozoide, la movilidad, tal vez la integridad del ADN u otros marcadores de calidad espermática puedan ser producto de entrenamiento de estos algoritmos de machine learning principalmente, desde un inicio y posteriormente tal vez a deep learning, para poder de alguna manera elegir espermatozoides finalmente para su utilización en los tratamientos. En ese sentido, entonces, la automatización, como les dije, ha sido uno de los principales alcances que hemos tenido rápidamente producto de los algoritmos de inteligencia artificial. Y es así que podemos obtener en el mercado sistemas de automatización que nos permiten evaluar de manera rápida y con alta precisión muestras espermáticas para
los parámetros más esenciales como la movilidad total, la movilidad progresiva, así como la concentración, como les dije, con muy buenas tasas de concordancia. Asimismo, la morfología también, y de alguna manera la vitalidad, que usualmente para muchos de nosotros requiere una coloración que nos permita distinguir entre espermatozoides muertos y vivos, existen ya algoritmos que me ayudan a predecir con una alta nivel de concordancia la diferencia entre espermatozoides vivos y muertos en un mismo ensayo, sin necesidad de tener que pasar por una coloración diferencial. La morfología no es ajena y seguramente ha sido la que mayor dolor de cabeza, valga la redundancia, les ha generado, porque es así que la anomalía de la cabeza justamente es de las más difíciles de evaluar y que lleva al operador una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para poderla valorar. Bueno, es así que esta también ha sido incorporada en algoritmos de decisión para intentar identificar patologías morfológicas mediante el uso de este tipo de entrenamiento. Y es así que ya hay trabajos que hablan de una muy buena concordancia y de precisión de determinadas organelas de la cabeza espermática, como el acrosoma, la cabeza misma o la presencia de vacuolas, que hoy en día mediante fotografías se pueden identificar de manera muy clara y, como les repito, con muy buena precisión, y esto podría ayudar a identificar patologías morfológicas que me determinen la posibilidad de tener espermatozoides normales de aquellos que no. Es así entonces que la posibilidad de tener sistemas automatizados o sistemas de evaluación como los CASA, por mucho tiempo y desde hace muchos años atrás, ha sido muchos de ellos incorporados por laboratorios de andrología de alta eficiencia. Y en ese sentido hay diferentes marcas en el mercado y muchas de ellas con coeficientes de Por otro lado, si esto realmente es funcional, tiene una alta reproducibilidad, tiene una baja subjetividad y eso de alguna forma alienta al uso de este tipo de maquinaria. Sin embargo, hay que entender que por mucho tiempo, como les dije, estos sistemas en algunos modelos fueron bastante criticados. Sin embargo, hoy en día algunos de esos errores han podido eliminar mediante la inteligencia artificial y han intentado subsanar esas irregularidades en la medición, haciendo que cada vez sean mucho más precisos. En mi experiencia, yo utilizo un sistema de algoritmo de inteligencia artificial aparentemente muy simple, pero que la verdad lo pude probar en 60 muestras aleatoriamente, en ese rango etario de muestras, con ese volumen, con esas concentraciones, movilidad progresiva y morfología, vistas de la forma manual, convencional, establecidas por la OMS del 2010 en ese momento, y de alguna manera comparadas al mismo tiempo por el algoritmo propuesto. En mi caso, 4 de las 60 muestras no pudieron ser evaluadas por el sistema, es decir, que muestras por concentraciones que estén por debajo de los 2 millones, casi la lectura de los espermatozoides no puede ser realizada, lo cual eso es algo que sigue siendo una dificultad, a pesar de la posibilidad de incorporar esta tecnología más precisa, pero eso es importante decirlo. Sin embargo, hay muestras que tienen más de 2 o 3 millones de espermatozoides, la tasa de correlación con la concentración es bastante buena, y eso de alguna forma ayudaría a realizar un conteo preciso, rápido, que tal vez ayude al desarrollo automatizado de algunos procesos en el laboratorio. Asimismo, evaluamos la movilidad y la morfología.
siendo en segunda instancia la movilidad de los parámetros con mayor tasa de concordancia, y en menor medida la morfología, lo cual esperábamos que así sea, porque como sabemos eso depende mucho de los operadores y del entrenamiento que ellos tengan. Finalmente, si yo comparara el valor R de correlación comercial junto con el valor propio obtenido del proceso de validación, en general estuvimos bastante cerca de los parámetros establecidos por la casa comercial, y de alguna forma pudimos llegar a decir que nuestro sistema fue validado externamente al algoritmo que ellos proponen. En estos casos yo siempre sugiero que esto sea realizado de manera similar, porque no podemos realmente simplemente decir incorporo tecnología y no valido los procesos. En ese punto es importante pasar por este tipo de etapa para estar seguros de lo que estoy evaluando. Un tema importantísimo que seguramente cada vez tiene más relevancia, que es la fragmentación del ADN. Hay intentos actuales de intentar predecir fragmentación del ADN a través de inteligencia artificial también, sin necesidad de pasar por un proceso de identificación in situ de daño del ADN, como es el túnel, como es el test del halo o de dispersión de la cromatina. En este caso, el algoritmo está planteado en observar imágenes definidas del núcleo espermático y así predecir los niveles de daño del ADN sin necesidad de hacer un estudio posterior. En este punto, obviamente todavía hay un desfasaje en cuanto a la accuracy alto, pero seguramente hay una idea ya de mejorar esta intervención y probablemente tengamos mejores resultados prontamente. Por otro lado, hay otras intenciones también de utilizar la inteligencia artificial a través de la medición indirecta del pH interno de los espermatozoides, y esto claramente tiene que ver con la movilidad de los mismos, y esto podría ser un valor predictivo de la movilidad y por lo tanto tal vez de la capacidad fecundante de los espermatozoides por la técnica de fecundación in vitro, como vemos en este trabajo publicado en el 2021. En general, entonces, si nosotros hiciéramos un resumen de la inteligencia artificial y el uso de sistemas automatizados en cuanto a la evaluación espermática en sí, la morfología se lleva la mayor cantidad de esfuerzos, por lo que ya les dije anteriormente, y cada vez hay mayores tasas de precisión a medida que mejoran los algoritmos. La movilidad, en segundo lugar, es de las que más uno puede llegar a tener buena precisión, y en definitiva la concentración, tal vez dentro de rangos, digamos, bastante estables, uno podría tener también buenos resultados de concentración espermática. Recientemente se publicó una revisión sistemática justamente del uso de inteligencia artificial para la evaluación espermática, y se concluyó a raíz del análisis de varios trabajos que la morfología, utilizando tecnología de Deep Learning, se podría predecir hasta con un 98% de precisión, la movilidad hasta con un 97% de precisión, y finalmente la fragmentación del ADN, como les dije, por ahora con un 62% de precisión utilizando tecnología de inteligencia artificial. Si bien es cierto, en la literatura siempre hay llamados a la conciencia, eso es importante resaltarlo porque tenemos que tener, como les dije anteriormente y como bien dijo el doctor Halak, hay que tener cuidado en el establecimiento de todos estos modelos porque hay cuestiones metodológicas, éticas, etcétera, científicas en general, que nos permitan de alguna manera evaluar correctamente y sin sesgos este tipo de tecnología. Ahora bien, ¿hacia dónde vamos con todo esto? La idea es seleccionar espermatozoides, pero la pregunta es ¿basada en qué? Y en definitiva, la bibliografía nos ofrece una gran cantidad de métodos, como algunos de ellos mostrados por el Dr. Rebalsaki, pero en general partiendo desde el clásico SwimUp, desde los gradientes de centrifugación, en su momento en IMSI, la luz polarizada, el láser, desde la parte, digamos, mecánica.
Desde la parte molecular, mediante la superficie espermática, desde la carga misma o de la expresión de determinados marcadores de apoptosis, como lo usábamos en las columnas de anexina, o la utilización de determinados drogas o fármacos que nos permitan mejorar la movilidad espermática. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera mejorar, definitivamente tenemos una posibilidad hoy en día que nos permita establecer un tratamiento. Sin embargo, recientemente salió un metaanálisis también que nos habla de la utilización de estos métodos de selección en relación a los resultados clínicos. Y como verán, no hay una clara evidencia de que, a pesar del factor Z y de los microfluídica, que parece tener un poquito más de evidencia, pero es tal vez por el poco tiempo de utilización que existe en los laboratorios, tal vez. Pero si hablamos de los clásicos IMSI, MAXI, PIXI, hay como cierta divergencia en los resultados, y esto es claramente producto de que tal vez no está hecho para todo tipo de pacientes, y eso es importante tenerlo en cuenta. Tener en cuenta también que el hecho de que nosotros utilizamos muestras en nuestros laboratorios y la forma en que procesamos las muestras podría llegar a generar iatrogénicamente cambios en el ADN espermático a lo largo del tiempo, y esto lo hemos podido estudiar por algunos años, y realmente es importante que lo tengamos en cuenta, que nosotros mismos podemos generar problemas si es que no actuamos de manera adecuada en nuestros laboratorios. En ese sentido, entonces, la microfluídica aparentemente aparece como una nueva alternativa que nos permite tal vez volver a las bases de la selección espermática mediante la movilidad y establecer algunas posibles barreras para que el espermatozoide pueda generar una mejor selección. En ese sentido, a nivel local tenemos ya experiencia de grupos colaboradores que han podido utilizar la herramienta de microfluídica, que de alguna manera fue comprobada o fue utilizada y estudiada para ver si eso estaba relacionado a disminución de los niveles de daño del ADN, y al mismo tiempo de ver si aumentaba o no alguna característica seminal específica. En este grupo, como les dije, argentino, del doctor Gustavo Martínez, ellos pudieron demostrar que los niveles de fragmentación en estos espermatozoides, comparados con modalidades de separación espermática convencional, disminuían significativamente en comparación con la microfluídica. En nuestra experiencia, hicimos un piloto en 15 muestras de semen que tenían ya niveles de fragmentación elevada, donde pudimos evaluar justamente la utilización de la microfluídica comparado con una técnica estandarizada en nuestro laboratorio como es la columna de anexina. En ese punto lo que pudimos ver es que la movilidad es bastante similar luego del gradiente de las columnas y el SIMOD, en este caso la microfluídica. Los niveles de fragmentación sí son similares, si bien es cierto son solo 15 muestras, uno podría llegar a pensar que podría ser diferente, pero en nuestro modelo inicial los niveles de daño entre columnas y gradiente y microfluídica todavía parecieron similares. Sin embargo, la morfología espermática pareciera ser un poco mejor luego de la separación por microfluídica, con lo cual podría llegar a ser un parámetro en la toma de decisiones. En general, entonces, para ir terminando, la automatización y la inteligencia artificial ha sido adjudicada muy cercanamente y de manera muy importante a evaluar la calidad seminal en todos estos parámetros: la movilidad, la concentración, la fragmentación del ADN, la viabilidad o vitalidad y definitivamente la morfología. Sin embargo, da la sensación de que hoy en día vamos a empezar a ver con nuevos ojos, como dice este artículo reciente, ¿no? Es como que estamos tal vez en una nueva forma de ver al espermatozoide y en general las cosas mediante el advenimiento de la inteligencia artificial. Hoy en día podemos dirigir robots, ¿no?, para que hagan lo que nosotros quisiéramos que esas células o moléculas realicen con de alguna manera intenciones diagnósticas y tratamientos.
Y eso realmente está muy utilizado en potenciales tratamientos de cáncer locales, por ejemplo. Con lo cual la posibilidad de identificar cosas móviles y de medir eso es una realidad y aparentemente podría llegar a ser utilizada en reproducción. Sin embargo, en la parte espermática, seguro que hay ya intentos como este, del publicado por el doctor Chávez Badiola y su grupo, donde in vivo se puede determinar si existe una mejor manera de identificar espermatozoides que tengan una morfología más cerca de lo normal y que además presenten parámetros de movimiento espermático más cerca también de lo establecido por la normalidad. De tal manera que in vivo, sin necesidad de fijar al espermatozoide para su observación, se podría llegar a identificar aquellos espermatozoides que pueden ser, por ejemplo, ser seleccionados para la técnica de ICSI, como lo haríamos en cualquiera de nuestros laboratorios. En este punto, utilizan imágenes en un corto periodo de tiempo para poder identificar la forma y el movimiento del espermatozoide, y así determinar cuál de los espermatozoides podría ser elegible. Y hay otros que han incorporado la tecnología agregándole una alta magnificación al espermatozoide. Como vemos en este caso, me determina y me identifica aquel espermatozoide que se mueve mejor y que al mismo tiempo tiene mejor morfología. Y esto se puede identificar en tiempo real, con lo cual esto podría ser utilizado también al momento de la elección espermática. Sin embargo, todos estos son modelos iniciales que faltan todavía evaluar realmente si tendrían o no una aplicación clínica y una utilidad en el momento de los resultados reproductivos. Pero sin embargo ya es una cuestión de un aporte diferente a lo que estábamos acostumbrados hasta la fecha. Para finalizar entonces, decirles que los trabajos de inteligencia artificial y la medición de parámetros seminales básicos son prometedores y cada vez más precisos. Sin embargo, esta implementación requiere de datos, por lo que es importante sumar datos intercentros para así disminuir el sesgo y para que los resultados cada vez sean más precisos. Es importante entender que los algoritmos de inteligencia artificial para ICSI, en este caso, para el uso en el tratamiento de los laboratorios, ya están disponibles. Sin embargo, hace falta validaciones externas y mayor cantidad de resultados para decir que realmente son métodos ya eficaces y que pueden ser trasladados a la realidad. Muchas gracias. Gracias, Cris. Me tomo un minuto solamente para disculparme que no te hice la presentación y la ansiedad por escucharte como siempre, pasé por alto la presentación. Creo que las casi 200 personas que están acá te conocen, pero por las dudas voy a decirlo rápido, que sos especialista en embriología clínica, embriología y genética reproductiva por SAMER, SAEC Red Lara, que sos presidente de la Sociedad Argentina de Embriología Clínica, SAEC, y miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, SAMER, y de ALMAR. Y nada, un gran amigo y un excelente exponente, así que mil disculpas. Y No, le paso el mando al doctor Salazar. Muchas gracias, Martina. Muchas gracias a todos, a Gastón, a Jorge, a Cristian, por supuesto a ti, Martina, por coordinar este gran encuentro de mucha utilidad. Por desgracia, tenemos el tiempo encima y creo que quedan muchos interrogantes en la mesa, muchas cuestiones para discusión, pero en obvio de tiempo, pues no vamos a poder tener preguntas y respuestas, ya que este webinar estaba programado para 1:30 y tenemos ya 1:45 en él. Súper interesante y creo que de mucho provecho para todos. Así que con esto damos por terminado nuestro programa y agradezco a todas las personas que están conectadas y por supuesto a todos los profesores involucrados en este webinar de factor masculino y de análisis espermático a profundidad. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Estás muteado, Martín. Sí.
Gracias a Eso todos. es. Y quería recordar para el próximo encuentro, el 25 de agosto, que vamos a hablar de calidad vocitaria. Por favor, los esperamos a todos. Y me animo a decir, si quieren, quedaron 2 o 3 preguntas dando vuelta, nos comprometemos a responderlas, se las podemos pasar a los exponentes para que la gente pueda acceder a esas respuestas. Me parece que estaría bueno, ¿no? Bueno, si son 2 o 3, creo que las podemos resolver de una vez, Martina. ¿Sí? Si querés, leo rapidito. Sí, claro. Sí, por favor. Jorge Ojeda nos preguntó sobre en la estenospermia si se utiliza alguna medicación oral, eso fue para el doctor Rivalsacci, y también la doctora Pollack nos preguntó también para Gastón si existía alguna contraindicación para efectuar el ICSI con espermatozoides reconocidos como vitales después de efectuar el test hiposmótico en casos de falta de motilidad total de causa genética. Sí, rapidito. La verdad que no hay ninguna medicación de alta efectividad en la estenospermia. Se utiliza la pentoxifilina por vía oral, pero la realidad es que las concentraciones que se logran a nivel espermático son muy bajas, por lo tanto la efectividad, digamos, no es muy alta, y especialmente en estos casos de astenospermia muy severas como los que yo mostré. Se usan complejos vitamínicos, pero en forma empírica, pero la verdad es que no hay una medicación específica para la astenospermia. Y respecto a la segunda, por lo menos no hay evidencia de que todas estas estrategias para diferenciar espermatozoides vivos de muertos, ya sea hiposmótico, pentoxi o teofilina, efectuando un buen lavado, tenga alguna repercusión sobre el desarrollo embrionario. Bárbaro, gracias. Una solita para aprovechar que tenemos al doctor Alak acá. Una consulta relacionada a la región AZF. Siempre que están presentes en un estudio de microdeleción, ¿se considera que son funcionantes? O sea, si están funcionando como tal, o pueden estar y no ser funcionantes. Ergo, habría algo de azospermia igual. Esa fue una de las consultas de un participante. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, puede tener el espermatozoide y no ser funcionante. La tasa de aborto en AZF-C, la tendencia es que sea un poco mayor que la tasa de aborto cuando no hay para la misma concentración. Tiene que entender que los mecanismos de reparación pueden estar listos, pero pueden estar afectados. Entonces, como ha dicho, el AZF-C es prácticamente la única situación que nosotros vamos a encontrar espermatozoides en el eyaculado o en el testículo, inclusive con motilidad, ¿no? Pero el final de AZF-B, o sea, es solamente un pedacito final de AZF-B con el empiezo de la región de AZF-C, se puede raramente encontrar espermatozoides que son de peor calidad para los tiene que tener mucho cuidado y tiene que tener un test muy bien hecho con las sondas. Las sondas tienen que escoger las sondas para hacer los testes, ¿no? Bien. Bueno, Cris, después te las mandamos en privado, las tuyas. Bueno, muy bien. Pues Gracias. muchísimas gracias de nuevo a todo el mundo, a todos los asistentes, a nuestros ponentes, y gracias por entrar a los eventos de Almer. Nos esperamos en breve para hablar de ovocitos ahora. Muchísimas gracias, buen fin de semana y que tengan ustedes muy buena tarde. Gracias. Obrigado. Gracias. Chao. Saludos. Hasta luego. Ha hecho un placer muy grande. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.